Buenas noches, comunidad de la cofradía. Sean ustedes bienvenidos al segmento donde narraremos y debatiremos testimonios, mitos, casos paranormales o historias populares que a través de la superstición se han convertido en un misterio. Esto es la Cofradía del Misterio. Continuamos con la parte 2 de Barcos Fantasmas. En este capítulo hablaremos del Orang Medan, el navío encontrado al sur de Malasia. Les recordamos que si encuentra un programa mejor que este, véalo. Muy buenas noches, amigos de la Cofradía del Misterio. Que más de Cofradía del Misterio creo que parece más Cofradía del Tabaco. Pero pues bueno, estamos una vez más con la continuación de los navíos fantasmas. ¿O barcos fantasmas? ¿O es la misma chingadera? Pues... sí, era una chingadera, ¿no? Barcos fantasmas, para que no Barcos haya fantasmas, comunidad. está más chido. Ok, muy bien. Pues muy bien, amigos, estamos aquí una vez más. Y por una vez más es porque pues estamos grabando continuamente, nada más que vamos a seccionar el video. Y es la parte 2 de Y esta es Barcos Fantasmas. la parte 2 de la cofradía Barcos Fantasmas. En el capítulo anterior, ay, como si hubiera pasado un chingo. En el capítulo anterior, como de serie de televisión, ¿verdad? Hablamos de este navío que es llamado el Mari Celeste, donde pues toda la leyenda de este barco, que en el cual pues sí fue existente como tal. Hay registro de navegación, hay registro cuando pues antes de ser el Mari Celeste era llamado el Amazon, Amazon. que ya desde entonces ya pintaba que este pinche barco iba para mal por toda la situación y misticismo que se le fue agregando y que también pues de hecho está registrado como tal. Sí, todo lo que dijimos en el otro fueron hechos registrados. Y Palpables, reales. todo real. Todo real, todo está Y obviamente, documentado. pues, también nuestras opiniones ayudan. Y ahí pues nuestras opiniones que pues para bien o para mal pues ahí estamos haciendo show. Muy bien, pues continuamos con esto que es Barcos Fantasmas, parte 2. Roberto Aguilera, un servidor. Y Alberto Ramos. Y esto, cabrón, ya me iba. Es que no mames, güey, llevamos más tiempo grabando ahora. Jornada doble. Bueno, jornada doble. Y dice así: el mundo del mar resulta tan apasionante por la combinación de aventura y misterio con la que suele estar calafateado. Territorio abonado por la leyenda, por el desconocimiento de lo que históricamente era insondable. No sé qué chingo es insondable. La imaginación. Insondable es algo como inexplorado. La chingada. Bueno, ya se queda en la pinche computadora. Simón. La imaginación se encargó de cubrir los numerosos huecos que dejaba aquella inmensidad azul que todavía hoy sigue dándonos sorpresas de vez en cuando. Y así, hay multitud de misterios históricos cuya solución se ha quedado oculta en las profundidades. Uno de ellos es el del naufragio del SS Orang Medan. Perdón, Orang Medan. Orang Medan. Que no fue hace mucho, fue en 1947. Que en dichas fechas acaba de acontecer una situación histórica muy importante a nivel mundial. Así es, la Segunda Guerra Mundial. Creo que tiene algo mucho que ver. Sí, por ahí vamos a estar viendo unas teorías de conspiración y todo eso. Muy interesante. Pedo. Uno de los momentos más sobrecogedores de Drácula
La novela de Bram Stoker es aquel en el que la goleta Demeter llega a la costa de Whitby, procedente de Berna, y encalla en medio de una tempestad nocturna. Cuando la policía sube a bordo, encuentra al capitán muerto, atado a la rueda del timón y con una expresión de horror en su rostro. Ni rastro del resto de la tripulación, salvo un misterioso perro negro que salta a tierra y huye. Una de las grandes escenas de esta película, o bueno, de la novela y tanto de la película, ¿no? Ajá. La escena tiene puntos de contacto con el famoso caso del Mar y Celeste, que hablamos anteriormente. El bergantín que apareció a la deriva en pleno Atlántico en 1872, con su carga intacta, pero ningún alma a bordo, y que también inspiró un relato literario de Arthur Conan Doyle, ese famoso escritor. Es el de Sherlock Holmes, ¿no? Exactamente, escritor de las novelas de detectives de Sherlock Holmes. Y una especie de mixtura de ambos aparece el enigmático caso del Orang Medan, un mercante holandés del que se dijo que tras un dramático SOS telegráfico fue encontrado con todos sus tripulantes muertos y el medio grabado en sus expresiones. El miedo. Perdón, y el miedo. ¿Qué dije? El medio. El medio pendejo. Bueno, el medio pendejo que soy yo. Y el miedo grabado en sus expresiones. O sea, una de las cosas que denotó esta leyenda es que la tripulación fue encontrada con un gesto de terror en sus rostros. Todos estaban muertos, supuestamente. Bueno, aquí sí los encontraron supuestamente, no como en el Mar y Celeste, que la tripulación desapareció. Pues aquí sí encuentran, pero ya los cadáveres, güey. Aquí encuentran los cadáveres, pero con expresiones de terror en sus caras. No. Y otra cosa es que no los encuentran con aparentes signos de violencia ni Es uno de los... ni nada, de las nada más características. están muertos y con la expresión congelada de miedo en los rostros. Como que, su puta madre. No los habrán pasado por el Les mástil dieron mayor. cigarros de los chafas. Les dieron cigarros y que se murieron, güey. Tales como los que fuman la cofradía El del misterio. tabaco. De Del la tabaco. cofradía. Oh, que la chica, la del misterio del tabaco, cabrón. El misterioso tabaco. En junio de 1947, los vapores estadounidenses, por referirse a estos nuevos navíos que ya estaban... Sí, ya estaban Ya. entrando más al mercado y más en uso. Ajá, Que los estos bergantines. pues sí. Te ríes, güey. Los bergantines de ese tiempo que se manejaban con velas todavía, ya estaban pasando al desuso. Y estaban entrando muy en el uso de la mayoría de los marineros, estos barcos Ya de vapor. Estas máquinas de vapor, ¿no? Ah, El City of Baltimore y el Silver Star, entre otros, navegaban por el estrecho de Malaca cuando recibieron una señal de socorro procedente de un buque llamado Orang Medan. El mensaje enviado en código Morse era tan desconcertante como inquietante. SOS de Orang Medan. Flotamos. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos en el camarote y en el puente. Probablemente toda la tripulación muerta. Ese fue ese fue el mensaje que el mensaje. recibieron, ¿no? Seguían más signos, pero confusos, sin sentido, hasta las espeluznantes palabras que ponían fin a la transmisión, que decía, yo muero. Ya también, ya se lo estaba cargando Pifas, este cabrón que estaba haciendo la frecuencia. Se puede decir que probablemente era el último sobreviviente, ¿no? Pues así, pues sí, ya estaba diciendo que todos estaban fritos, Que güey. por lo menos a los que él veía que era el capitán, los oficiales y los que estaban en el puente estaban muertos. Y él suponía que estaban ya todos muertos. Y el siguiente mensaje fue, yo muero, también está allá. Ya estaba más para allá que para acá. El Silver Star localizó al Orang Medan y un equipo de rescate lo abordó para encontrarlo todo en aparente orden, salvo el terrible detalle de que la tripulación estaba muerta, incluido un perro,
con caras desencajadas y posturas forzadas, pero sin que ninguno de los cadáveres presentara signos de violencia. Una escena muy similar A lo de Bram Stoker, ¿no? Que ajá. estaba diciendo hace rato. Hasta el perro. No más que aquí el pinche aquí perro la realidad superó la ficción. El perro sí también se lo llegó. también se lo cargó la chingada. Bueno, exactamente, o sea, a diferencia de Bram Stoker, que es lo que hace muy... Porque este perro, pues, era el personaje de Drácula, güey, Ah, sí. que estaba transformado en perro y ya después huye cuando ya llegan a la costa. Pues aquí, si hubiese sido Drácula, pues, ¿qué chingados Pues, pasaría en este puto barco que también se lo cargó pifas al pinche Draculín? Al Draculón. Draculita, Draculero, Draculín. Bueno. Cuando los marineros del Silver Star se disponían a preparar las maniobras de remolque, se desató un incendio en la bodega número 4, que empezó a provocar explosiones. Por seguridad, evacuaron el barco y regresaron al suyo, justo a tiempo porque el Orang Medan voló por los aires y se fue a pique llevándose consigo su secreto. O sea, el barco explotó, los que estaban ahí haciendo la maniobra de remolque, que eran del otro barco, del Silver Star, alcanzaron a captar las explosiones de este navío, de una de las bodegas, Ajá. y patitas, ¿para qué las quiero, no? Vámonos a la Sí, chingada. se fueron de ahí y el barco terminó de hundirse. Afortunadamente alcanzaron a llegar a su barco y en eso explotó y se lo tragó el Kraken. Más comidita para el traque. Para el Más crack. comidita, más Sí, picadillo. Fíjate, esa historia hasta ahí termina. Ujú. Eso fue lo que se narró. Y fue eso la fue historia. todo. Ah, ¿no? No, Ah, pero cabrón. pues tú vas a decir, pues ya, se acabó el segundo capítulo, duró muy poquito. ¿Para qué chingas le hacían a la Pero- mamada? Lo pudieron haber agregado en el anterior. Le habían agregado lo de Kraken. Sí, ándale. Pero No, y luego llegó el lago de trueno. Güey. Nah. No, o sea, la historia en sí del navío de Lauren Medan, es eso, lo que acabamos de decir. Pero si lo empezamos a investigar más a fondo, empiezan a salir tantas teorías de por qué se murieron, de dónde era este barco, que el barco que los estuvo supuestamente rescatando, qué estaba haciendo ahí. Y es donde se empiezan a desglosar un montón de historias que te llevan a un chingo de lados. Y que prácticamente todas, unas sí encajan en lo, En lo lógico. en lo lógico y otras como que dices, no mames, que se fumaron estos cabrones. Sí. Y no fuimos nosotros, o sea, estamos leyendo Ya. como dice la leyenda, no crean que son sospechosos estos cigarrillos, o sea, no crean que son de saquetito vacilador ni nada. No, pero sí están fumados porque hay teorías que envuelven hasta ovnis. Hay teorías que envuelven fantasmas de piratas. Hay teorías que envuelven a la prensa nazi, que ya supuestamente en ese tiempo ya no existía. Y hay teorías que envuelven a un supuesto testigo que fue rescatado por un misionero. Y otras teorías que envuelven al gobierno de Estados Unidos. De hecho, dice, el problema está en que todo es demasiado etéreo. Y no me refiero solo a las circunstancias del barco, sino a la historia misma, ya que no hay ninguna prueba material de ella, ni barco ni documentación de primera mano. En los Países Bajos, presunto lugar de procedencia, no consta nave alguna matriculada con ese nombre, como tampoco en otros estados. El Lloyd's Register of Shipping, que es una sociedad de clasificación, entre paréntesis lo dice, que son organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover la seguridad marítima, tanto material como humana, fundada en el siglo XVIII, ya tiene su tiempo, güey. Ya. De hecho, fue la primera. Siglo XVIII es el 2700, ¿eh? Sí. Ok. Sí. Sí, ahorita estamos en el 2021 No, no, y estamos en el siglo XX. Bueno, por ahí. Sí, el siglo XVIII son los Siempre 1700. tuve una confusión de cuál era el siglo, a qué siglo pertenecía. Por ejemplo, el siglo XX fue de 1900 a a 2000, bueno, sí, 1999. y el siglo XXI es del 2000 al 2099. O- O
sea que el siglo XVIII es del 1700 a 1791. Voy a investigar, puto, no creo que me vayas a estar No, y si no, dejen sus comentarios. cuenteando. Y si estoy diciendo una mentira, el Robert va a cumplir un reto aquí. Ah, la chingada. ¿Qué onda, mi barba contra tus cejas o qué pedo? Nah, güey, es mucho pelo, güey. Ok. ¿Qué pasó? Ah, el fósforo. ¿Qué pasó? Dice que, pues, esta sociedad, güey, que investiga o que resguarda toda la información de navíos, güey. Dice, tampoco tiene registro, tampoco tiene registrado el caso y únicamente se ha comprobado que si hubo un Silver Star, que en aquel momento se llamaba el Santa Juana. Ajá. Aunque no está claro si se trata del mismo porque su cuaderno de bitácora no dice nada del incidente. Sí, lo que pasa es que esta organización no gubernamental, que le llamaban la seguridad marítima, todos los reportes llegaban a ellos. Ellos son como un recopilador de estadísticas, accidentes, rutas, registros de barcos, todo lo que tenía que ver con lo marítimo. Ellos tenían toda esa información. Entonces, si hubiera existido una explosión pues, tan grande como esta seguridad marítima lo debía haber tenido registrado y no está registrado. Entonces aquí empieza todo este misterio que muchos se detienen ahí se acaba su curiosidad y dicen, pues entonces si no existió, si no está registrado, no pasó. Ajá. Pero hay gente que tiene más curiosidad por las cosas históricas, Ajá. y investigaron más a fondo y es donde empiezan a salir más A salir ya un poco de teorías un poco más rebuscadas. y más sustentables en cuestión de información, ¿no? Así es. O al menos de lógica. Porque incluso se llega a decir que se trataba de un barco que salió de otra dimensión, güey. Sí, llegaron a decir también, pues estos, ¿cómo se puede decir? Pues no sé cómo se puede decir, pero sí dijeron que supuestamente Teorías. se abrió un túnel de dimensiones y este barco viene de una dimensión paralela de nosotros y por eso no tenían el registro de este barco. Y pues no soportaron pasar el túnel y fue cuando Fíjate qué sufrieron algo mamada. así y por eso murieron con esas expresiones extrañas y de miedo, aterrados, todo eso. O sea que también les asustó el hecho de que hayan atravesado otra dimensión que no conocían. Y, ¡ah! Sí. Y nosotros también ven pendejos de que, ¿quién chingados son esos? Y que no mames. Fíjate Sí. qué pinche. Pero en esa teoría del túnel de la dimensión no explica por qué explotó el barco. Pues tampoco explica por cómo chingados es que se abrió un puto túnel y que atraviesen este plano. Bueno, pues Pues son teorías mamadas. Sí, medio. sí, teorías. Bueno. Dice, la primera referencia conocida se hizo entre febrero y marzo de 1948 en una revista comercial Indonesia. El buque navegaba por esas aguas cuando aconteció todo. Llamada de Lokomotiv Samarangacho, sepa la chingada, Hamlets. Yo creo que voy a tener que poner el puto nombre abajo, güey, porque no mames, no. Hay que lo lean ahí. Yo sé que como son quieran. ahí pinches títulos de Indonesia, pero pues no mames, cabrón, ¿a poco no lo pudieron traducir esto? Que es una serie de 3 artículos escritos en neerlandés de las Indias Orientales neerlandesas. Estaban en pleno proceso de descolonización respecto a Holanda y proclamarían su independencia en 1949, Ajá. convirtiéndose en la República de Indonesia, Ok. que sitúan el incidente a 400 millas náuticas, que es un equivalente a 740 kilómetros al suroeste de las Islas de Marshall. Ok. Se encuentran en describir la experiencia del presunto único superviviente. O sea, hubo un superviviente de todo este pedo, güey. Presunto. Porque Presunto. igual, como todo lo demás de la historia, tampoco existe un registro pues muy sólido que sustente esto. Que supuestamente, bueno, ahí a lo mejor vas a comentar, fue un misionero que encontró a este sobreviviente y que lo logra entrevistar y después de la entrevista muere porque pues el sobreviviente ya venía también muy mal herido.
Exactamente, y así lo dice. Un marinero alemán que habría sido recogido en el atolón Toangi, también llamado Bokak, fue rescatado por un misionero italiano y que falleció poco después. O sea, también se murió el misionero. O sea, ya como que es Como cuando sospechosamente muy... Como cuando atraparon, atrapamos a Bin Laden. Y el cuerpo, es que ya lo tiramos al mar. Ya lo tenemos mal. Pero sí lo Fíjate que se murió el que dijo que lo tenían ahí. atrapamos. O sea, como que muy casual, ¿no? O sea, dice que poco después, aunque tuvo tiempo de explicar que todos habían fallecido por emanaciones gaseosas de un contenedor roto, pues la carga que llevaban era de ácido sulfúrico. El autor del reportaje contaba que el navío había zarpado subrepticiamente en un puerto chino y navegaba rumbo a Costa Rica, güey. Supuestamente. Eso fue lo que dijo el sobreviviente. Evitando contacto con las autoridades marítimas, así como que Silvio Charlie, el misionero, redactó posteriormente un informe sobre el asunto. O sea que lo que le contó este cabrón de cómo iban y que iban como que encubierto, que iban así como que evadiendo la ley, las leyes marítimas, ese güey se lo cuenta el misionero y el misionero es el que escribe lo que este cabrón le redactó. Y se encargó de divulgar su historia. Pero por tal motivo, pues también pues, es un presunto sobreviviente. Hasta aquí todo es presunto. Todo es presunto. Todo. Después de esta publicación, otras se hicieron eco ese mismo año. Los diarios británicos, que el Cone lo va a decir, porque yo no sé inglés. ¿Los diarios británicos? ¿Dónde vas? Aquí, puto. The Daily Mirror. Yorkshire. Y si se escuchó siquiera en el micrófono, The Yorkshire Evening. Vamos a la que... Y el estadounidense Albany Times, cabrón, ese sí lo supe. No hablabas inglés. Hicieron reseñas, según indican los informes de la Associated Press, que es de que la sociedad Associated Press. Sí, de es la prensa. Sí, son los asociados de la prensa. Ok. El periódico norteamericano, por cierto, citaba como fuente al semanario holandés llamado el Xavier Weekblad. Chingado. Como suele ocurrir con las historias que ocurren de boca en boca sin base concreta. Los detalles empezaron a diferir y en vez de las Islas Marshall se ubicaba el incidente en las Islas Salomón, o sea, ya no fue en las Marshall como decían. Según ya fue en las Islas Salomón, cambiándose asimismo las palabras del SOS, o sea que también se cambió las palabras de la frecuencia de auxilio del SOS. Sí, de hecho la frecuencia fue enviada por código Morse. Código Morse. El Cone. Sí, porque hay versiones donde dice que enviaron esos dos mensajes que mencionaste anteriormente, y hay otras versiones que agregan otros dos mensajes. Y esos dos mensajes, fíjate, o sea, tienen como que ese... Si son verdaderos, bueno, si fuesen verdaderos, pues tienen algo de importante por lo que viene a continuación, hablando ya de una conspiración. Sí, porque esos mensajes que dijo Robert hace rato, en medio había otros dos mensajes. El segundo mensaje supuestamente decía que estaban solicitando un médico. ¿Un médico? Si es que contaban con un médico en la tripulación del Silver Star. Después de ese segundo mensaje hay un tercero donde dice cancelen el médico y envíen un buque de guerra. Y luego ya viene el cuarto mensaje donde dice yo también muero. Y ya no se supo más. Y ya no se supo más. Se cerró frecuencia. Se cerró frecuencia y cuando abordaron el barco ya estaban todos muertos. En 1952, las actas del Consejo de la Marina Mercante, publicadas por la Guardia Costera de los Estados Unidos, incluyeron también una mención al caso, y de esa manera la historia del Orang Medan, ya fuera verdadera, ficticia o deformada, fue sentándose
y difundiéndose especialmente entre los medios dedicados a la temática misteriosa y esotérica, pues seguían sin aparecer pruebas tangibles de la existencia del carguero. Por eso, multitud de publicaciones se lanzaron a especular con teorías, unas plausibles y otras fantásticas, sobre lo que pudo ocurrir. Así es. Yo creo que ahí ahorita vas a comentar eso. Pero otra de las teorías que mencionaban era de ovnis. Supuestamente Chinga. el barco fue primero interceptado por un ovni que pues no sé qué hizo el ovni, que los dejó así muertos y con esa expresión en las caras. Y después, cuando ya querían remolcar el barco con todos los tripulantes muertos, el mismo ovni los destruye supuestamente. Eso. Esa es otra de las teorías que por ahí surgieron también. Y dice, por supuesto, no faltaron los disparates paranormales de unos cabrones que se hacen llamar la Cofradía del Misterio. Y así lo dice, güey. Échanos la culpa. Así lo dice. Que fueron sucesos de fuerza de otro mundo. Fíjate, ya desde entonces ya postulábamos, güey, la Cofradía del Misterio. Es una sociedad secreta que se ha ido pues, de generación en generación, güey. Ahorita estamos destapando todo. Ahorita apenas lo estamos descubriendo. De hecho íbamos a salir con unas caretas, ¿no? Con un tipo Nos íbamos a quitar esta máscara de humano. de humanos, güey, que somos reptilianos. Ay, chinga, yo no soy reptiliano, güey. Pero sí, de hecho íbamos a salir con capuchones de verdugo y la chingada, íbamos a tener un inquisidor, pero pues no hubo presupuesto, güey. El pinche Ruquito, que es un cabrón que le iba a hacer de inquisidor, güey. Pues haz de cuenta, era un cabrón similar al Mochilas, güey. Sí. Pero pues esa vez no tuve galletas para convencerlo, güey. Valió. Sí, vale. No hay presupuesto. Entonces, apóyennos para tener por eso apoyen, cabrones. Dicho de estas fuerzas de otro mundo, en una época en la que el fenómeno ovni empezaba a abrirse hueco, la revista Fight, recién fundada, progresó precisamente gracias a la atención que prestó este caso. Al fin y al cabo, su creador fue Raymond Palmer, responsable también de un pulp tan famoso como el Amazing Stories. ¿Sabes algo de respecto de esta sección? Pues no, pero así como por lo que suena, son como historias De insólito y todo de eso. insólito y todo eso. Que te atrapaba ahí como, pues así Pues, como por la lo menos cofradía, el misterio, pero Trataba de atrapar la curiosidad de la gente, todo Ajá. este tema misterioso. o sea, de fundamento pues el misterio, ¿no? Sí. Así como la cofradía, Ah. que no saben si realmente es algo, pero nomás le están haciendo la mamada y Pero ahí le hacían la mamada todavía aún más allá, güey, porque ellos también, si eran profesionales. aparte que eran profesionales, le agregaban hechos que no, pues no estaban sustentados, nada más era su eran palabra eran contra la unos del malditos mundo. farsantes, unos Sí, pinches pues, eran esas embaucadores. revistas amarillistas que Sí. pues trataban de... Así como el de lo insólito. Ajá, sí. Águila gigante. Sí, llegas. Pues hablando de lo del ave trueno y todo ese pedo. Sí. Llegué en los puestos de revista verde que, ay, cabrón, que el cadáver se levantó de no sé dónde. Y que una águila se llevó un niño. Y luego que la encontraron allá por el pinche cerro del gigante. Y Gigante. que no mames. Y que un niño lo crearon unos pinches lobos. Y luego que un Sí, pinche tigre lo historias quería por el estilo, comer. Y pinches Ajá. pendejadas, ¿no? Perdón, sin agraviar la susceptibilidad de los presentes. Bueno. Sin embargo, también hubo intentos de buscar explicaciones racionales a lo que habría pasado a bordo del Orang Medan. Basándose en su sospechoso comportamiento, se apunta a la posibilidad de que llevase una mercancía peligrosa de contrabando, que por la causa que fuera, produjo gases tóxicos y envenenó a su gente. Ujú. Ya vimos el episodio del superviviente que habló de ácido sulfúrico, y algunos apuntan a que el mismo carbón de las calderas pudo incendiarse, o sea, de que
Aquí están tomando referencia a este mentado superviviente que dijo, no, es que transportábamos lo que era El ácido ácido sulfúrico, hubo una fuga en su contenedor y ya le están agregando de que pues posible incendio por los carbones de los cuales no sé si funciona, bueno, eran de las calderas, no sé si esta máquina era a vapor también. Yo Porque supongo que sí, ya era una máquina de pues vapor ya es más actual, ¿verdad? por los A años donde diferencia estaban navegando. del Mar y Celeste, Mar y Celeste era todavía de velas. Ujú. Todavía. era de carbón. No, o sea, me refiero a velas, no a velas, güey, Ah, velas, sino a velas las Sí, las que están montadas que están montadas en las vergas. en lo que tanto te encanta. No. Muy bien. Algunos apuntan que el mismo carbón de las calderas pudo incendiarse o haber un fallo en dichas calderas y el monóxido de carbono traer consecuencias fatales. Ahora bien, resulta más interesante la propuesta de que, por lo que sea, penetró demasiada agua en la bodega y reaccionó con la carga liberando emanaciones mortales. Ujú. Se apunta a cianuro de potasio y nitroglicerina, la cual explicaría la explosión postrera de la nave. Ujú. O sea que dentro de ese cargamento también tenían nitroglicerina, según esto. Pues una versión apunta que es el ácido sulfúrico y una versión diferente apunta que es el cianuro de potasio y nitroglicerina, que pues más que nada para buscar una explicación a la explosión. Pero en realidad igual estamos todavía suponiendo todo. Aquí sería bueno tener el comentario de un químico, güey. Ajá. ¿Qué tan volátiles pueden, bueno, qué tan tóxicos pueden ser? Que sí, ya sé de antemano que son tóxicos, pero ¿cómo se puede disipar esos gases? Ujú. Porque también estaban en un contenedor, en una bodega, en un lugar cerrado. Ujú. Abajo hay ciertos gases que son densos y son Son pesados pesados y se conservan. ajá. No sé qué tan la densidad de estos gases sean como para que se queden así como lo que viene siendo el gas Sí, pues hay gases común. que con solo abrir una ventana se disipan solos. Y hay otros gases que son más pesados que se mantienen en las partes bajas y es mucho más difícil de disipar. Ahora, hay un Como- dato, no recuerdo de este mineral. Y sería bueno que un químico nos sacara de dudas. Que si puede existir una reacción, porque hay ácidos que hacen reacción con el agua, tengo entendido. Ah, sí. Que también hay gases tan volátiles que incluso los tienen que operar o maniobrar bajo el agua, porque hasta Ujú. incluso la misma fricción del aire Ujú. pueden hacerlos detonar. Ujú. Pero a lo que voy, anteriormente, hablando de velas, bueno, de esas de lo que era antes las luces, pues, Ujú. había unas lámparas como lo que viene siendo el símbolo de la cofradía, que viene siendo un viejo quinqué de petróleo. Anteriormente, es que no recuerdo cómo se llamaba ese mineral, pero era como una especie de piedra o carboncillo. Ajá. Lo metías a la lámpara y por abajo tenía agua. Bueno, lo metías ahí a lo que era pues, la estructura de la lámpara. Ujú. Y al hacer contacto con el agua, empezaba a supurar un gas. Ok. Y ese gas era lo que, pues, ya le acercabas el mechero y prendía. Y esa reacción de ese mineral es que no recuerdo realmente cómo se llama, pero con el agua, afloraba ese gas y ese gas era lo que se estaba... Lo que alimentaba la flama. Ajá, lo que hacía la combustión, güey. Ujú. Muy similar a estas lámparas llamadas quinqué, pero esas son de petróleo. Ujú. Y esto era como que a base de gas, que incluso pues fueron muy usadas en su tiempo por cabrones que trabajaban en la minería. Incluso las lámparas antiguas eran una velita, güey, no era el pinche típico Ah, sí. foquito. Sí, era una velita Ajá. Pues sí, eso puede decir que era un espejo, ¿no? Sí, Algo como un reflejante reflector, güey. para aventar la luz hacia el frente. Y que no eran muy, pues sí, como que muy funcionales porque pues te agachabas y pues la pinche velita Creo que eran de aceite, ¿no? pues unas eran de aceite, otros tenían la velita tal cual y había otras, güey,
que tenían este mecanismo de hacer una especie de reacción con el agua, güey. O sea, siendo que el agua pues es uno de los líquidos o de los componentes químicos neutros, güey. Sí. Lo que pasa es que también el agua es el solvente universal, güey. También. El agua puede hacer reacción con un chingo de cosas porque a la hora de disolverse, pues puede ser que le echas sal y se disuelve solamente. Pero hay otras cosas, por ejemplo, cuando le echas bicarbonato al agua, hace reacción por La efervescencia. a nivel molecular, donde se desprende el nitrógeno, creo, y ese es el gas que sale. Entonces, en otras cosas como la piedra que tú dices, hace reacción con el agua y libera otras moléculas que se convierten en ese tipo de gas inflamable. Ajá, y no recuerdo el nombre, lo voy a checar y lo voy a poner ahí bajo, aquí abajo, aquí, güey. Sí, sí, ya lo estoy Y viendo. ahí mero. Sí. Pero sí, antes había ese sistema en las lámparas, güey, Ajá. antiguas. Ujú. Esto por lo que dice de las reacciones de gases, no sé, yo desconozco si el ácido sulfúrico y todo eso hacen ese tipo de reacciones, pero pues son gases que si bien no son a lo mejor volátiles, pues muy bien pueden ser muy, muy venenosos y eso es lo que contrajo todo este misterio, ¿no? De que lo hayan respirado estos pinches marineros. Ello lleva a otra teoría todavía más sugestiva. Lo que transportaba el Orang Medan era gas nervioso o algún tipo de arma química almacenada en China por el siniestro Escuadrón 731. Sería bueno hablar también de ese escuadrón. No, sí, estaría muy bueno hablar de ese escuadrón que a lo mejor muchos ya han escuchado de él, pero si no, estaría muy chido que hacer un capítulo de este tema, ¿no? Sí. Dice, una de las unidades del ejército japonés dedicadas a realizar ensayos de guerra bacteriológica durante la Segunda Guerra sino-japonesa primero y la Segunda Guerra Mundial después. Hablamos de ella en el artículo dedicado a las operaciones, bueno, ese ya está agregado el artículo. En 1945, los aliados habrían incautado ese material y en vez de destruirlo, decidieron aprovecharlo para no dejar rastro oficial. Fletaron un buque que no matricularon y que se encargarían de trasladar ese agente a territorio propio. Quizá en Estados Unidos, quizá una isla del Pacífico. Sin embargo, todos son especulaciones que no pasan de la mera formulación dada la ausencia de pruebas totales. Por eso la historia del SS Orang Medan se considera hoy por hoy y mientras no aparezca nada concreto, una leyenda marinera. Hasta la fecha está consagrado como una leyenda con un suceso inexplicable. Sí, bueno, es una leyenda por muchos puntos. Primero porque el Orange Medan nunca tuvo un registro como tal. El nombre del Orange Medan nunca fue registrado en ninguna parte, ni en Holanda, ni en ningún lado. Entonces, pues es un... Y eso es que un supuesto, supuestamente es un carguero holandés, ¿no? O sea, supuestamente sí, se decía que era un carguero holandés, pero en Holanda no lo desconocían completamente. En los registros no existía ese nombre para ningún barco. Entonces, bueno, pues ya de todo esto nos podemos desplazar a la teoría de conspiración que ya es más orientado a lo político, y que a mí se me hace como lo más creíble, porque casi encaja todo en esta conspiración. y tú sabes que los gobiernos cuando quieren ocultar algo y más en cuestiones bélicas, lo hacen, ¿no? O sea, hasta la fecha hay muchas teorías de que si los nazis eran una cuestión esotérico, satánica, en donde existían, que bien pudiesen ser, más por sus creencias en cuestiones de que eran procedentes de como del Valhalla, ¿no? Y todo ese pinche pedo o algo así tenían. Sí, no, hay un Y ya chingo de después que conspiración. también tenía que platillos voladores, Sí, Adolf Hitler. ajá.
que estaban ya experimentando con naves que para su tiempo eran tan desarrolladas tecnológicamente que hasta la fecha todavía no llegamos a esa tecnología y que los nazis la tienen o la tuvieron desde ese entonces oculta Ujú. en sus experimentos. Pero el Orange Medan, todo empieza, no sé ni por dónde empezar con esta teoría conspirativa. ¿Qué te Primero- parece si por el principio, güey? Bueno, vamos a empezar por el principio. Qué buena idea. Primero que nada, Siento yo. el barco que supuestamente recibe los códigos Morse, Ajá. este barco que se llamaba Silver Star, Ajá. era un barco americano. Y que si nos vamos a los registros de la seguridad marítima, sí existió. Ujú. Y existió en la fecha, todo bien. Lo que no encaja aquí es que este barco tenía una ruta completamente diferente, donde zarpaba del lado este de los Estados Unidos en dirección a Europa. Ajá. Eran sus rutas, de hecho era la única Convencionales ruta, prácticamente. Bueno, de hecho se puede decir que era la única era ruta la que única tenían ruta que tuvo desde que existió Ujú. hasta que dejó de existir este barco del Silver Star. Ahí no encaja con la leyenda del Orange Medan porque el incidente supuestamente se, se dio en el sur de Asia, güey. Más o menos por donde está Malasia, Filipinas, Camboya, todo eso. Entonces ahí no coincide. Esa es una. Otra ¿Quieres es hacer una clase didáctica con el Google Maps medieval. victoriano? A ver, tráetelo. A ver, pasamos al material didáctico. Victoriano. Yo estaba preparado para esto. Ok. A ver, quiero ver tus pinches conocimientos de geografía. Primero, está al revés. Primero creo que está al revés, güey. Ok, el Silver Star era un barco estadounidense. Aquí tenemos Estados Unidos y su ruta habitual era de salir del lado oeste de Estados Unidos, que era toda esta Yo te lo sostengo para que expliques. A ver, Un mundo agarra a otro mundo. no mames. Entonces la ruta del Silver Star era para salir de aquí del lado de Estados Unidos y cruzar el Atlántico hasta Europa. A ver, ponle zoom, Y güey. de porque regreso. No sé si se alcanza. A ver, le pongo zoom. Ahí se alcanza a ver bien. Entonces su ruta era esta. Ajá. Siempre fue esa ruta, nunca tuvo una ruta diferente. El incidente del Orange Medan fue supuestamente registrado en esta otra parte del mundo. Aquí, más o menos en esta zona, el sur de Filipinas, Singapur, Camboya, todo esto por aquí, Malasia. Aquí fue más o menos registrado el incidente del Orange Medan. Entonces ahí no coincide la existencia del Silver Star en esta zona del mundo, cuando supuestamente nunca viajaron para allá. Ellos estaban viajando de Estados Unidos a Europa. Todos sus viajes registrados era precisamente esa ruta que dices, ¿no? Sí, era esa ruta siempre. Güey. Entonces ahí, con esos datos, y otro dato muy importante que a lo mejor no estamos brincando, es que el artículo del Orange Medan originalmente fue sacado de un periódico que fue publicado en 1947. Ajá. Y hasta ahí, pues sí, te quedas como que no, pues no coincide nada, no pasa nada. Pero después se descubre otro artículo que fue publicado en 1940. Güey. Y para muchos este es un dato que, pues, ¿y eso qué? Pero si pones atención en todos los acontecimientos históricos que estaban sucediendo en esa época, en 1940 estaba casi se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. No. ¿1940? 1940. No mames, güey, todavía ni siquiera empezaba. Fue en 1930 y tantos, ¿no? Ah, sí. Sí. Ta madre, estoy bien pendejo. Entonces, ¿No, para 1940 ¿no ya... empieza en el 42? Aquí lo vamos a poner abajo. No, hombre, pinche cofradía del misterio. Bueno. Para 1940 ya estábamos en lo que era la Guerra Fría. Güey. La Guerra Fría, pues,
a grandes rasgos era una... No fue poquito después. Oh, chico. No se me ande haciendo calabazas, mi cabrón, porque son datos. A ver, dime cuándo fue. Bueno, si el Orange Medan Ajá. fue tripulado y visto por última vez, bueno, o fue más bien encontrado Ujú. en 1947. No, pero aquí estamos hablando de que ya encontré un artículo de 1940, güey, 7 años antes del artículo Antes original. de todo esto. Ah, ok. Oh, Ajá. perdón, discúlpame, soy un pendejo, disculpe. Entonces, bueno, nos situamos en 1940, donde la Guerra Fría ya estaba en su auge. La Guerra Fría, a grandes rasgos, es una disputa de puros espías, gobiernos espiando a otros. O sea, prácticamente aquí invadió más el espionaje, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que estaba haciendo este gobierno y qué es lo que iba a hacer, en qué tipo de armamento tenían y todo este pedo, ¿no? Sí. Entonces, en 1925 se hace un tratado internacional donde prohíben a todos los países hacer pruebas o ataques con armas biológicas Ok. y químicas. Entonces, ahí, si te pones atento a lo que estaba sucediendo, el Orange Medan no fue registrado en ninguna parte del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la lógica te dice que el Orange Medan estaba transportando algo ilegal, o sea, estaba contrabandeando algo. Obviamente el nombre que tenía era un nombre falso o sobrepuesto. ¿Para qué? Pues para que no sea identificado por nadie, porque estaba contrabandeando algo ilegal. O sea, sí existió este barco, Sí, pero en esa teoría, que estaba... es teoría todavía, Ajá. en esa teoría sí existió, pero el nombre que tenía era un nombre falso. O sea, ya estaba navegando con otro nombre. Con un nombre falso para no ser identificado. Ok. Por eso es que no estaba en los registros de la seguridad marítima. Lo que dice esta teoría de conspiración es que, bueno, como mencioné, en 1925 se hace este tratado para evitar que los países ataquen con armas químicas y biológicas. Ok. En ese tiempo, Japón tenía el control de la mayoría de los territorios de la zona donde fue el incidente del Orange Medan. Es una zona segura para Japón, por decir así. O sea, ahí tenían una ruta en la cual pues era su propia gente o Sí, eran era sus su propia propias gente, colonias. era su zona segura para poder Ajá. estar transportando todo este tipo de cosas ilegales. Ajá. Entonces lo que dice esta teoría es que Japón ya estaba intentando o haciendo experimentos químicos. Sí, porque todos los países estaban tratando de tener mejor armamento que el otro país, mejor todo. Entonces, como hasta en la actualidad es lo que hacen los países con los armamentos nucleares. Supuestamente están prohibidos, pero a ojos vistos, Estados Unidos tiene armamento nuclear, Irán tiene armamento nuclear, Corea del Norte tiene armamento nuclear. Y muy por debajo del agua a la vez, Aunque ¿no? O sea, todos lo- es aunque un todos lo secreto a nieguen. voces. Sí, es un secreto a voces. Entonces, en ese tiempo era lo mismo, pero con las armas químicas. Entonces, supuestamente Japón estaba contrabandeando precursores para poder hacer sus armas químicas. Y este barco estaba yendo a Japón, no a Costa Rica, por lo que decía este supuesto sobreviviente. Okay. Estados Unidos, por todo esto de la Guerra Fría y todo eso, de espionaje y todo esto, sabía lo que Japón estaba haciendo, según la teoría. Y es muy sospechoso que 2 barcos estadounidenses estén en esa zona, porque pues, ¿te acuerdas? El otro barco que estaba ahí era un lugar que se llama Ciudad Baltimore, SS, y el Silver Star SS, eran 2 barcos estadounidenses. Lo que dice la teoría es que Estados Unidos sabía lo que Japón estaba haciendo y mandaron a estos barcos a interceptar directamente a ese barco porque sabían lo que tenía dentro el barco y crearon toda esta leyenda alrededor de eso, cuando en realidad esos barcos fueron ellos los que detonaron al Orange Medan para evitar que los precursores llegaran a Japón y Japón pudiera terminar de hacer sus armas químicas. Ok. O sea que prácticamente el gobierno de Estados Unidos también disfrazó mediante barcos comerciantes que realmente eran militares. O al menos utilizaron esa estrategia de persuasión de mandar flotilla militar
bajo la estampa de un barco comerciante, que supuestamente es el City Baltimore City Baltimore y y el el Silver Star. Silver Star, que es el que intercepta y el que capta eso. Según Según esta- testigos, vieron a esos dos barcos y vieron Ujú. al Orange Medan. Ajá. Por eso los sitúan a todos ahí. Y coincide, güey. O sea, ahí coincide la leyenda con pues con la realidad. Entonces estamos hablando que de hasta incluso este supuesto llamado de auxilio del Oran Medan Ujú. también es falso, o sea que nada más lo registraron como una No, llamada. fue un llamado de auxilio real. Ah, Y ok. si te fijas, ahí coincide los otros dos mensajes en Morse que fueron ocultados, donde piden ayuda médica y Ujú. donde piden que traigan un buque de guerra, porque en realidad estaban siendo atacados. Ah, entonces ahí está. Ah, bueno, aquí hay un paréntesis, güey. Ajá. Yo soy el Oran Medan, Ujú, me está cargando la chingada. ujú, Supuestamente porque a lo mejor se están esparciendo gases o lo que hayan contenido. ajá. Bueno, lo que estaban transportando y hubo una fuga. Ujú, Yo pido auxilio y pido un médico, pero esta frecuencia de auxilio iba dirigida específicamente al Silver Star, o posiblemente el Silver Star nada más lo dijo como que, sí, llaman, porque pues dentro de eso pues tenían que responder como llamado de auxilio, ujú. y de ahí se desenglosa toda esta leyenda, ¿no? Desde el llamado de auxilio. Lo que pasa Pero es que, si fuese real, ajá, entonces realmente el Silver Star estaba atacando, o estos dos, el Silver Star y el City Baltimore, estaban atacando a ya está navío. a este navío Ujú, del Oran Medan, y el Oran Medan estaba pidiendo ayuda, ujú, que me imagino que también reciben la frecuencia estos barcos americanos, supuestos comerciantes, ujú. y ya lo filtran como parte de que pues sí, pues es que estaba pidiendo auxilio y nomás nosotros nos acercamos sin ninguna intención, no llevamos armas, no somos comerciantes, no crean que somos soldados, a pesar de que pues este traje no significa nada, como así, como yo ahorita, nomás me lo puse de mamón. Lo que pasa es que esto ya se tuvo que esclarecer después, güey. Ajá, Porque justamente en el momento del supuesto ataque, pues no tuvieron que dar cuentas de nada, güey. ok. Hasta después que se hizo público el artículo en los periódicos, güey. O sea que como quiera salió a la luz. Como quiera salió a la luz. ¿Y cuál fue el pretexto? No, pues es que nos pidieron ayuda y nos mandaron mensaje de que ya están todos muertos ahí, nosotros no hicimos nada. Ok. Ya Eso cuando llegamos los encontramos muertos. es lo que sí, porque realmente si estaban pidiendo auxilio de que en vez de que me traigan al médico mejor un buque de guerra, Eso no lo hicieron público en un inicio, hasta después. hasta después que Ujú, como quiera tuvo que salir algo ahí. ujú. Entonces, si te pones así a amarrar cabos todo esto, para mí, en realidad lo que pasó fue que el Orange Medan Ujú, se estaba sintiendo perseguido por este otro barco del Silver Star. ujú. El Silver Star ya estaba ahí encima de ellos y probablemente los atacó con una arma, ¿cómo dijimos? Química. Biológico, química. Ajá. Por eso es que terminaron todos con las caras deformes y posiciones extrañas. Ujú. Y al final de todo esto, para mejor ocultar todo lo que estaba pasando ahí, los hundieron. Fue por eso la explosión. Que ya para borrar Porque, toda evidencia y que el ujú, último se haga pasar como un accidente en el cual el mismo contenido que llevaba este barco Oran Medan ujú. fue lo que causó la... Sí, porque en 1940 en los registros no hay nada que diga que hubo una explosión de un barco en esa zona ni nada. Pero en 1941 sí, güey. Ahí sí narra que un barco sufrió una explosión y se hundió, güey. Y muchos especulan que ese barco pudo haber sido el Orange El Medan. Oran Medan. Ajá. Que obviamente sí estaba navegando con un nombre falso y sí estaba transportando algo ilegal que se dirige a Japón. Y qué casualidad que los dos barcos que estaban ahí eran dos barcos americanos, güey, Que que estaban supuestamente fuera, que no incluso, deberían de estar ahí. o sea, que incluso estaban fuera de su zona, Sí, completamente. de su ruta Ajá. de mercante. Ajá. Suena más lógico que un barco atravesó una dimensión De que los ovnis y que también. los ovnis, ¿no? Fíjate Sí. que esto me suena como al videojuego de Dead Space. Ay, de hecho, mencionas videojuego. Hay un videojuego de este ¡Halo! barco, güey.
¿Ah, sí? El videojuego se llama Men of Medan. Y toda la temática del juego se centra en habitantes. De hecho, Men of Medan en español significa hombres de Medan. Ajá. Y en el videojuego, es un videojuego de estilo de terror. Ujú. Y se centra en la historia del barco del Orange Medan. Pero también incluye sus temas Esotéricos esotéricos y el todo pedo. eso, sí, de los fantasmas. Todo Bueno, este tipo es de que te cosas. decía, y ese videojuego de Dead Space que un amigo una vez estábamos jugando y nos lo estaba contando, no, es que está bien chingón, el mentado rol, El pinche un saludo rol, para el hijo rol de la también. chingada, déjate ver, cabrón, ya desde que te hiciste fresa, ya no, pinche mamón, Mamado también. y mamado también, el perro, pero bueno, ya subió de categoría el puto. Eh, Estaba diciendo que es que hay como 4 teorías, según lo que me explicaba el videojuego, ¿no? Ajá. Es una nave espacial, o sea, todo esto es en el espacio, pero pues como con pinceladas de lo que pues, casi pasó aquí en esta situación, ¿no? Ah, ok. Una de las teorías era de que eran científicos satánicos, porque Cabrón. cuando un transbordador espacial encuentra la nave, pues la encuentran nada más como para hacer reparaciones, güey, porque estaban pidiendo auxilio, según en la temática de este videojuego. Ujú. Y cuando llegan al llamado de auxilio, o sea, cuando van porque pues dicen, cabrón, ¿qué está pasando con esos güeyes? Vamos a auxiliarlos. Y pues llega un cabrón acá, muchos como ingenieros y un cabrón chingón, pues ahora sí que el muchachón del videojuego, ¿no? Ajá. Güey que tiene pinche armadura y la chingada. Pero en sí todas esas armas, que él prácticamente, más bien su herramienta para darle mantenimiento a la nave, ya después las utiliza de armas, güey, para defender. Ok. Y salen pinches especies, así como especímenes alienígenas. Pero dentro de, conforme vas avanzando en el juego, güey, en la historia, Ujú. pues hay como letreros, güey, con sangre, güey, están en inglés, yo no sé inglés, güey, pero pues de ahí como que dicen, No, si pues, están con sangre es algo culero. pero pues ya con el hecho de que eran con sangre, pues, cabrón, ahí pinta mal, ¿no? Ya tu instinto te diría, ¿no? Y, cabrón, entonces que eran como que unos científicos satánicos, güey, Ajá. alienígenas, y Cabrón. no sé qué otras pinches, pero muy relacionado a esto de Loran Medan, pero pues ya Llevado al espacio. llevado al espacio, güey. Ajá. Dentro de eso, también me suena, ya, pues, no sé si sea real, pero hay una película de Nicolas Cage, no sé si esté Ujú. basada en hechos reales, Ujú. y ni siquiera sé la pinche película porque la estuve viendo de esos de los anuncios que cuando ves así de repente Como un que tráiler surgen, ahí. ajá, Ajá. en donde él es como un traficante de armas, güey. Ah, ok. Y hay una escena precisamente donde está en un barco, donde va en un buque, y se mira a lo lejos que ya viene la guardia costera, güey, de un cabrón que está tras sus pasos, porque él sabe y dice, sé que estás traficando, cabrón, sé que estás haciendo pinches cosas ilegales, pero lamentablemente por ahora sí que las lagunas, güey, Sí, o lagunas legales. lagunas legales que el marco, pues sí, o sea, el marco jurídico pues no puede respaldar como Ajá. tal, o ya en leyes marítimas, pues este cabrón siempre se salía con la suya, güey. No, ok. Y hay una escena donde pues lo van buscando y a ver, fíjate cuál es ese pinche barco, ¿no? Pues que no se alcanza a distinguir el nombre. Y el Nicolas Cage ya estaba viendo de que ya vienen, cabrones, inmediatamente cambien el nombre. O sea, ese güey tenía como que la inteligencia de que en el momento se sacaba un as bajo la manga, güey. Ajá. Y le cambia el nombre al barco en ese mismo momento, güey. Que ya cuando llegan los de la Guardia Costera, y Ujú. que está este cabrón que está atrás de ese güey, que dice, un día te voy a agarrar, cabrón, nomás porque no tengo las pruebas. Porque este güey era un chingonazo, güey. Ajá. Y dice, fíjate cuál es el pinche nombre de este barco. Y creo que sí es ucraniano, no recuerdo bien. Pero sí, ahí se mira que le está cambiando el nombre inmediatamente. O sea, hasta la pintura está fresca, nada más que no tuvieron la precaución ahí de llegar y a ver, cabrón, está fresco. Y borrarle el nombre, a ver, puto, pues no que eran tal y ya le borré el Ajá. pinche nombre. Que incluso hasta los salvavidas, ya ves que pues una de las leyes que tienen los barcos, Ujú. que en sus salvavidas y en botes, y los botes también salvavidas, tienen que tener el nombre Nombre del barco. del barco, ¿no? Precisamente por si pasa una situación, pues mira,
encontramos restos de esta tripulación o restos de esta embarcación con el nombre tal, y ya hay pues pistas, ¿no? Para seguir una investigación. Y sí, hay una parte chusca donde está uno de los salvavidas con el nombre real del barco, y el cabrón pasa y ya se regresa otra vez, y ya nomás le voltea y le quita el nombre, ¿no? Ajá. Pero o sea, como que este tipo de cosas pues pasan, güey. Sí. Aquí es en una película, pero fue lo que pudo haber pasado No, en el sí, Oran Medan. de hecho en la actualidad sigue pasando con los barcos piratas y todos estos barcos de contrabando. Entonces, bueno, te está diciendo de esa teoría. Ujú. En el año 2003, no, perdón, en años anteriores, Ajá. a la CIA se le solicita hacer una investigación Ok. de esto, en lo que la CIA acepta, ¿no? Hace la investigación, empiezan a investigar todo esto y la CIA encuentra pues, información extraña, porque hasta ahorita pues, no sabemos qué encontró. Pero lo raro de todo esto es que la CIA... estamos hablando de una leyenda. Ujú. Algo que muchos dicen que nunca pasó, que solamente es una leyenda de boca en boca, de marinero en marinero. Pero la CIA hace una investigación real de todo lo que pasó en esta leyenda del Orange Medan. Ajá. Y lo que se le hace muy extraño a la gente, y a mí también, me incluyo, es que el resultado de la investigación que hizo la CIA lo mantiene clasificado. Eso se desclasificó en el año 2003, pero no lo pude encontrar, entonces no lo pude traer aquí. Pero de todos modos es un dato muy, muy raro de que la CIA tenga clasificada información de un supuesto acontecimiento que nunca pasó. Y según esta teoría, donde menciona que Estados Unidos está muy involucrado en todo esto, porque, pues, como lo que dijimos ahorita, ¿no? Los dos barcos estadounidenses que en lugar de ayudar estaban atacando a este barco y lo terminan hundiendo y asesinando a toda la tripulación que venía en el Orange Medan. Que fueran contrabandistas o no, de todos modos, pues no tienen por qué matarlos a todos. Exactamente. O sea, algo tuvo que haber llevado ese cargamento para que en caso de que hubiese sido ya un ataque como tal, Ajá. tenían que destruirlo por completo. Borrar evidencia. ¿Y qué mejor procedimiento para borrar evidencia que quemarlo y destruirlo y explotarlo todo y hundirlo, güey? Ajá. ¿Ustedes qué piensan, amigos de la cofradía? ¿Será una cuestión de conspiración? ¿Serán cuestiones de fantasmas, ovnis, vórtices dimensionales? Eso aún es un misterio. Es un misterio todavía hasta la fecha. Como conclusión, ¿qué pudiéramos brindarle al canal? Pues yo creo que para mí, como conclusión, tiene mucha más lógica y encaja mucho mejor toda la teoría esta de conspiración. Porque ahí te explica por qué estaba el Silver Star Ajá. en esa zona del mundo. Por qué ocultaron esos dos mensajes intermedios de clave Morse. Por qué supuestamente hubo testigos que vio el SS Baltimore, el Silver Star y el Orange Medan. Hubo testigos que supuestamente los vieron ahí físicamente. ¿Por qué la CIA escondió información de esta supuesta leyenda por tantos años? Para mí esa es la explicación más lógica. Lo que pasa es que también lo estamos comparando con explicaciones que incluyen fantasmas de piratas. Pues eso se me hace un poquito menos plausible. Pues sí. Pero ¿tú qué piensas? Yo también me voy por la teoría de conspiración, güey. Que muy bien, hay una cuestión muy... O sea, hay una línea muy delgada entre conspiración y ser conspiranoico, güey. Sí. O sea, no porque, ya todo es como que, es pura conspiración, ¿verdad? Pero sí tiene, creo que un poco más de sustento a la realidad, más de fundamento, porque estamos hablando de cuestiones bélicas, güey. Sí. Y en cuestiones Y bélicas estamos no hablando- sería el único caso en el mundo, güey. Y estamos hablando de una etapa en el tiempo donde pues era la Guerra Fría. Esto era el pan de cada día para todas las naciones. Exactamente, ¿no? Entonces, el robo de información, todo esto que acontece de espionaje,
Y no era solamente robo de información, eran cosas que todos los países estaban haciendo por debajo del agua, güey, en secretismo, todo esto. Movimientos Ujú. muy secretos que solamente esferas políticas, altos mandos, pues Porque lo siguen. ahí te va otra que supuestamente decían que el capitán del Orange Medan Ujú. sí parecía como de aspecto europeo, porque la fachada era que el navío era holandés, pero todos los tripulantes parecían más como camborianos o filipinos, todos, nada más uno era el que parecía europeo. Me decías un dato, ¿no? Que prácticamente, por si todas estas tierras, que son, unas son islas, otras son, Ujú. pero pues a fin de cuentas son países, son muy asiáticos, ¿no? Sí, Que casualmente cuando pasa todos estos acontecimientos, ya de ser colonias de Japón, creo, eran colonias japonesas. pasan a ser ya de Estados Unidos. Sí, ¿O cómo primero, está por ese detalle? ejemplo, las Filipinas y otras islas a sus alrededores, primero fueron conquistadas por los españoles, allá, todo eso lo sabemos. Igual que nosotros aquí en México, ellos duraron más de 300 años con el español como primer idioma. Después, en la Segunda Guerra Mundial y todo esto, los japoneses invaden a las Filipinas y a todos esos otros países que están por ahí y les tratan de imponer su idioma. Güey. Ok. Entonces, el idioma que hablan ahí en Filipinas se llama Tagalog. De ese idioma, si te fijas, tiene un chingo de palabras que son en español. Y la misma pronunciación, la misma escritura, ellos también manejan la letra ñ, todo. Incluso por herencia española, ¿no? También Sí, tienen pues hasta duraron, apellidos tiene apellidos españoles. españoles. Este, eso. Y después de los japoneses, llegan los americanos y los vuelven a colonizar. Hasta la fecha creo que administrativamente los filipinos todavía tienen mucho que ver con Estados Unidos, aunque supuestamente ya fueron independizados. Entonces su idioma de ahí, ¿cómo se puede decir? Oficial en Filipinas es el Tagalog, que si tú los escuchas hablar tienen un chingo de palabras que se escuchan como español, otro chingo de palabras que se escuchan como japonés y otro chingo de palabras que se escuchan como inglés. Ya es una mezcolanza de estos tres idiomas y igual nutrida por el idioma pues que fue Pues ahora sí que quienes ya nativo de ahí. después empezaron a colonizar, ¿no? O a hacer dominio Sí, de... sí, sí, porque en esa época donde pasó el Orange Man por ahí, todo era japonés. Por Era eso una zona segura de japonés. era una ruta segura para Ujú. ellos. Por eso por Después, ahí traficaban, por sí, decirlo por así. eso trajeron por ahí también. Y después, pues ya, todas esas colonias de ahí fueron pasando a otros países, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Por lo mismo, porque pues, Japón era curiosamente. Sí, como Muy ves. bien. Pues yo me quedo, no sé, a diferencia de ustedes, comunidad que nos escucha, pues yo me quedo más con la cuestión de este tipo de conspiración por cuestiones bélicas, güey. Porque a fin de cuentas, y como siempre lo hemos sabido, la guerra siempre ha sido un negocio para los poderosos, donde tratan de arrasar evidencias de los malos procedimientos administrativos que han hecho durante Toda la vida. toda la vida. Esto que se haya sumado ya como una leyenda, pues prácticamente es como para ocultar, güey. Sí, Ya muy fuera del folclore que decíamos en otras leyendas, ya más que nada esto es como que más atribuido a que quede como leyenda y, Y sin que no se embargo, hable más de eso. y sin embargo, a fin de cuentas, digo, no sé si exista como tal, ya fuera de la ficción, como en aquella serie que mirábamos de los Expedientes Secretos X allá por los 90, ¿qué tiene que hacer la CIA? Investigando una leyenda, güey. Igual, esos cabrones quieren saber todo. Estados Unidos quiere saber todo. Pero como que brindarle mucho presupuesto, brindarle exploraciones científicas, para ver qué sucedió para un simple barco que simplemente los encontraron muertos, donde hay muchas y miles de historias similares y pues pasan sin pena ni gloria, más que en el folclore y leyendas de gente que sabe de esas historias. Pero esto así como que muy marcado porque detrás de bambalinas, se dice bambalinas,
Bueno, Pues, detrás sí, de... una expresión. Mambalegres de pa' la chinga de mambanegras, no sé qué pedo. Bueno, detrás de toda esta cortina, güey, pues se encuentra todo este pedo muy americano, güey. Ujú. Sí, para mí Estados Unidos ocultó o estuvo ocultando algo que ellos ya sabían Ajá. por, por su inteligencia, por sus espías, lo que sea. ¿Por qué? Ellos ya sabían lo que estaba pasando, fueron, hicieron lo que tenían que hacer y después se encargaron de ocultarlo todo detrás de una fachada que se hizo pasar como leyenda, güey. Exactamente, porque a fin de cuentas, ya desde cuestiones reales, pues el mismo Oran Medan, güey, si lo vemos así, pues también iba en una fachada de barco mercante, güey. Sí, sí, Lo sí. mismo con el Silver Star y el City Baltimore, güey. Ujú. Que a Sí, fin de cuentas, todos iban encubiertos. por así encubiertos, decirlo. güey, en cuestiones de, ya en operaciones muy secretas, que ya, pues ya muy misterioso, ¿no? Y no tanto porque sea un misterio como tal, simplemente como que qué chingados estaban ocultando, qué demonios Estaba pasando realmente. estaba pasando realmente para que de algo que fue a lo mejor hay que ver leyes marítimas, güey, Ujú. o cuestiones ante derechos humanos de aquellas épocas, güey, de que No, si ahí era no- necesario, Ahí no había pues nada. ya se quedó, pero que si era muy necesario, pero pues al menos, por decir, los tratados de todas estas palabras que tienen que ver con las guerras, güey, con tratados de Ginebra y cosas Creo así. que en ese tiempo todavía no existía la ONU, ¿verdad? Creo que no. Esa se formó después de la Segunda Guerra Mundial, que pero no sé en qué año se formaría. Bueno, Pero exactamente. no, en ese tiempo había un descontrol de derechos humanos. Para de que, todas esas o sea, cosas. para que a fin de cuentas decidan destruir la evidencia, muy propio de Estados Unidos, y que se siga llevando esto como una leyenda, que para los que quieran creer que si fueron ovnis, que si fueron acontecimientos esotéricos, extraños, pues ya lo dejan a criterio de cada quien. Ujú. Así como nosotros, pues los vamos a dejar muy a criterio de ustedes, gente de la comunidad. Yo me quedo con esa idea de que se trata más que de una conspiración, Ujú. como conclusión, ¿verdad? Sí, Igual el caso sigue abierto, para los que tengan más conocimiento y más quieran ahondar más en este misterio, pues igual que nos lo compartan y pues ya nos quitan lo pendejo, nos quitan lo ignorantes de una vez. ignorante. Pues muy bien, amigos, hemos concluido Hemos concluido. con este capítulo, parte 2 de Barcos Fantasmas. Roberto Aguilera, un servidor, Y Alberto Ramos. y esto fue. No, espérame. Déjame los invito Y a las esto páginas. no fue. Perdón. Déjame los invito a unirse a nuestro grupo de Facebook. Voy a decir otra vez, cabrón. La pues, Cofradía del nadie Misterio, los pela. nuestra página, La Cofradía del Misterio, el Instagram, La Cofradía del Misterio. Tenemos el correo electrónico ahí también, o sea, ya lo dijimos, la cofradía del misterio @gmail.com y a nuestro canal, si ya están viendo este video, pues apóyanos con un like, suscríbanse, dejen un comentario, Denle la campanita. la campanita, vamos a estar subiendo videos, pues regularmente. No nos comprometemos a subirlo en un día en específico porque pues, a veces Pues no nos se atraviesan puede, otras se cosas. atraviesan otras cosas más importantes que hacerle a la mamá. Perdón, Pero perdón. sí nos comprometemos hasta seguir publicando contenido pues interesante. Y siguiendo con ustedes, fieles seguidores que nos acompañan. Ahora sí, Ahora sí, esto fue. Roberto Aguilera, un servidor. Y Alberto Ramos, Ahora sí fue, ahora sí. ya fue. Ok. Y esto fue. La Cofradía del Misterio. Hasta la próxima.